Començarem aquest tercer temps després de la gran victòria davant el Mallorca amb el nostre entrenador, amb Abelardo. Mister, qué partido, cómo se ha sufrido, pero objetivo cumplido, 3 puntos. Sí, lo acabas de decir tú, la verdad que era un partido importante contra un rival que está a 3 puntos por delante, que va a pelear por nuestro objetivo ahora mismo. Y bueno, sobre todo quitarnos esa estadística negativa, ¿no?, de no haber ganado todavía en casa. Creo que ha sido muy positivo y bueno, yo creo que el equipo además ha ido de menos a más. Creo que el primer tiempo, bueno, no hemos estado del todo bien, pero el segundo tiempo creo que hemos estado muy bien. Creo que hemos dominado al Mallorca en todas las facetas del juego y se ha merecido la victoria. Mister, clave la unión también con la grada, 32.000 personas empujando, que se ha notado. Yo solo puedo darle las gracias a los pericos, estoy encantado. Y mis jugadores muchísimo más, porque yo al final no soy el que juego, pero este apoyo hace ganar partidos. Hoy te mete un gol la afición. Yo creo que ojalá vivamos este ambiente todos los domingos aquí, porque o sábados cuando juguemos, porque yo creo que va a ser fundamental. Esta es la receta, Mister, a seguir así, luchando, peleando, compitiendo y para todo lo que viene. Sin duda, yo creo que, bueno, he tenido la suerte de que hemos llegado. Yo creo que, bueno, sobre todo esta segunda vuelta, el empate del Barça, y esta segunda vuelta, bueno, llevamos 7 puntos de 12, ¿no? Creo que ha estado muy bien contra rivales difíciles, y hoy el partido en casa, que era un partido muy importante para nosotros, porque es un partido de 6 puntos, ¿no? Sumas tú y no suma el Mallorca. Bueno, paso a paso. Quedan 15 finales. Ya sabíamos cuando llegué que íbamos a jugar 20 finales, ¿no? Hemos jugado 4, pues hay que seguir. O 5, perdón, y hay que seguir hasta el final. Gràcies, Mister, i enhorabona. Aquí. I després del Mister, després d'Abelardo, parlarem ara amb Marc Roca. Marc, quines sensacions et deixa el partit, la victòria? Molt satisfets, ja et dic, és un partit que era molt important per nosaltres, per la nostra afició. Volíem aconseguir la primera victòria a casa, que aquest any encara no havia estat possible. Ho hem aconseguit, la nostra gent ha respost, està responent increïble, estan venint tots a l'estadi, s'estan volcant tots, estan donant tot el seu suport, la seva energia, i penso que així és molt més fàcil. Hi ha un partit molt competit, Marc, s'ha demostrat al camp. Al final una jugada rival d'1-0, l'equip l'ha sabut mantenir, i 3 punts que ajuden a agafar aquesta confiança que l'equip necessita. Sí, ja et dic, són 3 punts molt valuosos. Hem marcat el primer, no ens hem tirat endarrere a defensar, sinó que hem volgut anar per més, seguir endavant. La nostra afició, quan no arribàvem, ens ajudava encara més i arribàvem al final. I ja et dic, molt satisfets, molt contents, molt orgullosos de l'equip, del treball de cada un dels companys, dels que no han pogut jugar, que també s'han estat animant, i ho traurem. Y seguiremos amb Cabrera. Leandro, nos decía ahora Marroca, primera victoria en casa muy importante, y también portería cero. De ahí se ha empezado a construir la victoria de hoy. Sí, creo que, bueno, primero que nada estamos muy contentos por la victoria, por el apoyo que tuvimos de toda nuestra afición, y nada, y creo que a partir de tener una defensa sólida es donde se construyen las victorias y los buenos equipos. Hoy en muchas fases del partido estuvimos un poco sometidos, sobre todo el primer tiempo por el Mallorca, pero el equipo defendió, estuvo cerca, estuvo aguerrido. Quizás no estuvimos muy precisos a la hora de salir a las contras con nuestros delanteros, nos precipitábamos, pero bueno, a partir de que un equipo compite, solo se pueden esperar cosas buenas, y fue lo que pasó en el segundo tiempo, donde creo que claramente fuimos mejores. Ahora lo decías, el equipo ha competido, ha sabido sufrir cuando tocaba y se ha llevado los 3 puntos. Sí, que al final es lo más importante, lograr puntuar más contra este rival, este partido que era directo. Bueno, estamos asomando un poco la cabeza, pero bueno, quedan muchos partidos por delante, y nada, ningún partido va a ser fácil, pero lo que hay que tener es esta actitud y estas ganas y esta fuerza, porque si estamos así somos un equipo muy complicado. Por suerte llegó la primera victoria en casa. La verdad que nos lo merecíamos, y sobre todo la gente se lo merecía después del apoyo y la manera de concurrir al campo y de animar. Creo que tenemos que estar muy contentos, y la victòria va para todos nosotros. I tancarem aquest tercer temps amb Didac Vieira. Didac, en primer lloc, enhorabona pel partit, i com estàs? Perquè t'hem vist pujant i baixant la banda, has estat al 100%. Pues molt content, perquè per fi hem aconseguit aquesta victòria tan important a casa, que és on ens hem de fer de veritat forts. Si guanyem tot a casa, la salvació està garantitzada. A partir d'aquí a fora hem de seguir sumant, i aquesta és la línia. L'equip va competir, Didac ha estat bé, ha lluitat i ha trobat la recompensa.
Sí, sobretot a la segona part encara s'ha sortit amb un plus més. Hem arreglat algunes correccions de la primera i a la segona s'ha sortit i encara s'ha dominat més el partit i això és el que hem de fer. Diria que el gol ha vingut per una cavalcada teva. Explica'ns una miqueta la jugada en primera persona. Primera persona. Pues un sempre somiem poder fer aquestes cavalcades. Al final es tracta de la pilota sigui com sigui que sigui teva i bueno, s'ha aconseguit. Després d'haver fet un centre espectacular i Raúl de Tomàs, home, gol. I diria que l'última, per un jugador del planter com tu, que simbolitza tot aquest ambientàs que hem tingut avui a l'estadi. Ojalà segueixi així, perquè de fet els meus primers 2 anys aquí és que l'estadi estava sempre així i hòstia, vull dir, et porta, la gent em puja, la gent et porta i tots sumem. Moltes gràcies, Didac. Amb les paraules de Didac Vilà tanquem aquest tercer temps.